querría un poco comentar con ustedes el libro, la forma en que lo leí y cómo relacioné el libro con la historia y la actualidad del movimiento zapatista. Me interesaba mucho el género de la entrevista y creo que el libro es muy importante para saber cómo se hace una buena entrevista, porque no es un género que se practique con facilidad y sin cierta presión por parte del lector sobre el entrevistador, que lo lleva a preguntar muchas veces lo que el público está esperando que diga y otras lo que el entrevistador quiere que diga. Supongo que así como en sociología existen una serie de trabajos sobre técnicas de entrevista, en los estudios de géneros literarios se ha dado importancia a este tan importante en la historia del periodismo y que permite obtener del entrevistado, cuando la entrevista es buena, respuesta a ciertas inquietudes que el reportero ha captado, a ciertos problemas, a ciertas ambigüedades que quiere aclarar. Y realmente desde ese punto de vista es ejemplar. Pero también es muy importante cómo se desarrolla el libro, que de una manera bastante traviesa, escrito como la Biblia, pero en hebreo, ¿verdad? En hebreo empieza por este lado y termina por este otro. Y después vi a ver si no estaba de izquierda a derecha, como el hebreo. Pero no, ahí está, de tal manera que podamos nosotros leerlo con facilidad. Pero la estructura del libro, porque es una entrevista, pero al mismo tiempo una entrevista muy larga, de hecho fueron dos, ¿no? Una entrevista muy larga, y lo que hace la autora es primero una breve historia, una magnífica síntesis, ¿no?, de un movimiento muy rico y de lo que Stefan Zweig llamaría los momentos culminantes del zapatismo. Stefan Zweig era un escritor más o menos bueno, ¿no?, pero escribió un libro que se llamaba Momentos culminantes de la humanidad. Y Laura nos hace una síntesis muy buena para ubicar las formas de actuar, las formas de pensar, que tuvieron variantes a lo largo de un periodo que arranca para el gran público hace 14 años. Entonces, esa entrevista vale la pena, perdón, esa introducción vale la pena leerla como introducción a la entrevista y para que el lector sepa en qué condiciones se está dando la entrevista. Pero después, el desarrollo de las preguntas es también muy interesante, y a quienes no lo hayan leído o a quienes quieran leerlo de nuevo ya con un espíritu de inquietud por el arte de las entrevistas, sí les digo que el orden de las preguntas es muy interesante, y aparte de lo cual es muy interesante la presentación del entrevistado, que como de costumbre, o por lo menos yo así lo he percibido en algunas ocasiones, en varias ocasiones que lo he visto aparecer como ella lo vio aparecer, montado en su caballo y con dos compañeros que lo
acompañaba y que iban en sus respectivos caballos, pero un poco atrás de él. Es muy interesante ver cómo ya hay una confianza de por medio muy grande y cómo se desarrolla la plática de una forma muy amistosa, tanto en las preguntas, en que no se nota ninguna agresividad, como en el intercambio de chistes, que es una característica, pues no solo del subcomandante Marcos, sino de los pueblos indios, que saben hacer chistes y reír, incluso en los momentos más dramáticos, en los momentos más tensos. Y con esto termino, en que le ofrecen o le preguntan cuál es la fotografía que más se le antoja como regalo, y dice, Laura dice, Marcos eligió como regalo la foto del grupo de niñas descalzas. ¿Qué le pasa cuando las ve?, le preguntó Ricardo. Pienso en los responsables, respondió Marcos. Luego compartió lo que detonó su incursión a la organización político-militar. Lo que me marcó, dice Marcos, fue Patricia, una niña hija de un indígena que nos llevaba comida cuando estábamos dentro de la selva por la cañada de las Tazas, por allí del 86 o 87. Un día la niña se enfermó, le dio fiebre y la llevamos al río para que se le bajara la temperatura. Patricia se me murió en los brazos de 3 o 4 años.